Desconocer las Escrituras es desconocer a Jesucristo. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La Biblia leída con el Padre Marcos Galvis. Queridos hermanos, sean bienvenidos a la lectura continua de la Palabra de Dios. Miren, éramos 180,000, ya somos casi 20,000. Miren lo que es el diablo. Siembra desánimo, siembra ganas de no seguir leyendo. No hemos llegado ni a la mitad. No hemos llegado ni a la mitad. Yo quiero decirles a ustedes con claridad en este momento. Si no perseveramos, ni yo termino leyendo. Si no oramos, ni yo termino leyendo. Vamos a pedirle a Dios que nos ayude a ser perseverantes. Mucha gente se ha quedado, mucha gente en las vacaciones, en el tiempo de descanso, le dio descanso a la Biblia, allá ellos. Yo trataré de seguir leyendo la palabra de Dios y pedirle al Señor que nos siga iluminando, porque entiendo a la gente que se desanimó, entiendo a la gente que no pudo seguir, y bueno, les pido a ustedes perseverancia, constancia. Vamos a ver la misa, vamos a ver el Evangelio y vamos a leer la Biblia juntos. Pidámosle pues al Espíritu Santo que nos ilumine, que nos acompañe, que nos guíe en este camino de lectura de la palabra, diciendo: ven, Espíritu Santo, llena nuestros corazones de tu luz, de tu sabiduría, para leer tu palabra, no como palabra humana, sino como palabra de Dios, que es en realidad, y que ejerza su acción en nosotros los creyentes. Amén. Del primer libro de los Macabeos, capítulo 14, versículo 1. El año 172, el rey Demetrio reunió sus fuerzas y partió para Media para reclutar allí tropas auxiliares, porque quería combatir con Trifón. Arsaces, rey de Persia y Media, al saber que Demetrio había entrado en su territorio, mandó contra él a uno de los generales para que lo capturara vivo. Este se puso en marcha, derrotó a la columna de Demetrio y lo apresó. Se lo llevó a Arsaces, quien lo arrojó en prisión. El país estuvo por eso en paz durante todo el reinado de Simón. Este solo procuró el bien del pueblo, y durante todos sus días el pueblo apreció su autoridad y su fama. Añadió a sus títulos de gloria la toma de Jope. Mandó hacer allí un puerto que le abría el camino de las islas del mar. Extendió las fronteras de su nación y fue el dueño del país. Hizo que volviera un gran número de prisioneros. Se apoderó de Gazer, de Bet-Sur y de la ciudadela. Retiró de allí todas las impurezas y nadie más pudo oponerle resistencia. Cada cual trabajaba sus campos en paz, la tierra daba sus productos y los árboles de los campos sus frutas. Sentados en las plazas, los viejos hablaban de las propiedades del país, y la gente joven les gustaba ponerse vistosos trajes de guerra. Simona proveyó a las ciudades de víveres y de todo lo necesario para sus defensas. Su fama llegó hasta los confines de la tierra. Devolvió la paz al país de Israel. Disfrutó de una gran propiedad. Cada cual pudo sentarse bajo su parra y sus higos sin que nadie los amenazara. Había dejado de atacarlos en su país y los reyes habían sido vencidos.
Simón fue el apoyo de los humildes y de su pueblo, como estaba lleno de celo por la ley. Hizo que desaparecieran los renegados y los malvados. Devolvió el templo su gloria y multiplicó los objetos sagrados. Cuando se enteraron en Roma y en Esparta de la muerte de Jonatán, se sintieron muy apenados. Pero cuando supieron que su hermano Simón había pasado a ser sumo sacerdote en lugar de aquel, que era dueño de todo el país y de todas las ciudades que habían en él, le escribieron las tablillas de bronce para renovar con él la alianza y la amistad que habían concertado con sus hermanos Judas y Jonatán. Se leyó este documento ante toda la asamblea de Jerusalén. Esta es la copia de la carta que enviaron los espartanos. Los jefes de los espartanos y la ciudadela saludan al sumo sacerdote Simón y a los ancianos, a los sacerdotes y al pueblo judío. Los embajadores que ustedes enviaron a nuestro pueblo nos hablaron de su gloria y de su prosperidad. Hemos quedado felices de su visita y así hemos registrado su declaración en el acta de nuestro pueblo. Numenios, hijo de Antíoco, y Antípater, hijo de Jasón, embajadores de los judíos, vinieron donde nosotros para renovar su amistad con nosotros. Ha sido un placer para el pueblo recibir a estos hombres con honor y depositar la copia de su discurso en los archivos de la nación, para que el pueblo de Esparta conserve su memoria. Mandamos a hacer esta copia para el sumo sacerdote Simón. Simón mandó después a Roma a Numenios con un gran escudo de oro que pesaba más de 50 kilos para confirmar la alianza con los romanos. Al saber todo esto, el pueblo dijo: ¿cómo podremos testimoniar nuestro reconocimiento a Simón y a sus hijos? Él, sus hermanos y la familia de su padre han animado la resistencia. Vengaron a Israel de sus enemigos y les aseguraron la libertad. Grabaron pues una inscripción en tablilla de bronce que fiaron en una columna en el cerro Sión. Esta es su copia. El 18 del mes de Elul, el año 172 del tercer año del sumo sacerdote Simón, en el patio interior del templo, tuvieron una gran asamblea los sacerdotes y el pueblo, los príncipes de la nación y los ancianos del país. Publicaron este decreto: Simón, hijo de Matatías, de la familia de Joarib, y sus hermanos se han expuesto al peligro en los continuos combates que han tejido lugar en el país. Se han levantado contra los enemigos de la nación para mantener el templo y la ley, cubrieron así de gloria su nación. Jonatán unificó a la nación y llegó a ser sumo sacerdote. Luego fue a reunirse con sus padres. Los enemigos de los judíos quisieron entonces invadir el país para devastar su territorio y apoderarse del lugar santo. Pero se levantó Simón y luchó por su nación. Ha ganado mucho sus propias riquezas para proveer de armas a los combatientes de la nación y darles un sueldo. Fortificó las ciudades de Judá y también Bet-sur, en los límites de Judea, en esa ciudad que hasta ese entonces había estado ocupada por los enemigos. Instaló una guarnición judía, fortificó Joppe en la costa y Gazer en la frontera de Azoto. Antes estaba habitada por los enemigos, pero él instaló allí colonos judíos y se preocupó de todo lo necesario para su sustento. Viendo la fidelidad de Simón y la gloria que quería dar a su nación, el pueblo lo nombró gobernador y sumo sacerdote en reconocimiento a todos los servicios que había prestado y a la justicia y fidelidad que había demostrado con su nación, porque en cualquier ocasión había tratado de exaltar a su pueblo. En sus días y gracias a él, los judíos arrojaron a los extranjeros de la provincia, especialmente a los que se habían hecho fuertes en la ciudadela de David en Jerusalén,
de donde hacían incursiones para marchar los alrededores del templo y profanar su santidad. Colocó allí soldados judíos y fortificó para ellos, para asegurar la defensa del país y de la ciudad. También alzó las murallas de Jerusalén. Después de eso, el rey Demetrio les asignó el cargo de sumo sacerdote, lo nombró entre sus amigos y le concedió los más altos honores, pues se había informado que los romanos trataban a los judíos de amigos y aliados y hermanos, y que habían recibido con honores a los enviados de Simón. El rey tomó en cuenta lo que pareció bueno a los judíos y a los sacerdotes, que Simón fuera príncipe y sumo sacerdote para siempre, hasta el día en que aparezca un profeta digno de fe, que él comande su ejército, que tuviera a su cargo los lugares santos y nombrara a los responsables de los servicios públicos y de la administración del país, que también se preocupara de los armamentos y de la defensa de las fortalezas. Tendría a su cargo el pueblo santo y sería en todos obedecido. Todos los actos públicos del país serían escritos en su nombre y él se vestiría de púrpura y oro. Nadie del pueblo ni de los sacerdotes podría objetar cualquiera de estos puntos, contradecir cualquiera de sus órdenes o convocar sin autorización a una asamblea en el país, ni llevar ropas de púrpura o broches de oro. Cualquiera que procediera de esta manera contraria a este decreto o violare uno de sus artículos sería castigado. El pueblo estimó que era bueno que Simón actuara según este decreto y Simón aceptó. Quiso desempeñar el cargo de sumo sacerdote, de jefe del ejército y de gobernador de los judíos y de los sacerdotes. En una palabra, de ejercer el mando supremo. Decidieron que se grabaría este documento en tablillas de bronce y se las pondría en la galería del templo, en el lugar bien visible. También depositaron una copia en la cámara del tesoro para uso de Simón y de sus hijos. El rey Antíoco, hijo de Demetrio, mandó desde las islas del mar una carta a Simón, sumo sacerdote y gobernador de los judíos, y a toda la nación. Esto era lo que allí se leía. El rey Antíoco saluda a Simón, sumo sacerdote y gobernador, y también a la nación de los judíos. Unos bandidos se han apoderado del reino de mis padres, pero yo quiero recuperarlo para restablecerlo tal como era antes. Para eso he reclutado numerosas tropas armadas, muchos barcos de guerra. Tengo la intención de desembarcar en el país para vengarme de los que han arruinado y que han destruido un gran número de ciudades en ese reino. Te confirmo pues todas las exenciones de impuestos que te concedieron los reyes que tuvieron antes que yo y todas las otras eximisiones que te otorgaron. Puedes acuñar moneda de tu nombre en todo el país. Jerusalén y el templo serán libres. Las armas que fabricaste, las fortalezas que construiste y que ocupas quedarán en tu poder. Todo lo que recibiste o debas al tesoro real se será condonado ahora y para siempre. Cuando hayas tomado posesión de nuestro reino, te colmaremos de honores a ti y a tu nación y al templo, de tal modo que la gloria de ustedes resplandecerá en toda la tierra. Antíoco emprendió el trayecto rumbo al país de sus padres el año 174. Todas las tropas fueron agrupadas en torno a él, de tal modo que le quedaron a Trifón solo unos pocos hombres. El rey Antíoco se lanzó en su persecución y Trifón huyó a Dora, en la costa. Veía que se cernía sobre él la desgracia, que su ejército lo abandonaba. Antíoco llegó para acampar frente a Dora con 120,000 hombres y 80,000 de caballería.
puso sitio a las ciudades, sus barcos, sus partes la bloquearon por el lado del mar. Así la cercó por tierra y por mar y no dejaron que nadie entrara o saliera del país. Llegaron por ese entonces Numenio, sus compañeros, con cartas para los reyes y para los países. Esto se leía en ellas. Lucio, cónsul de Roma, saluda al rey Ptolomeo. El sumo sacerdote Simón y el pueblo judío nos enviaron embajadores como amigos y aliados para renovar la antigua amistad y la antigua alianza. Nos trajeron un escudo de oro de más de 50 kilos. Por eso nos ha parecido conveniente escribirle a los reyes, a los países, que no les hagan daño ni los ataquen. Respeten sus ciudades y su país y no proporcionen ayuda a los que quisieran hacerle la guerra. Estimamos que era bueno recibir su escudo. Por lo tanto, si malos sujetos han huido a su país, al de ustedes, entréguenlos al sumo sacerdote Simón para que castigue con sus leyes. Mandaron la misma carta a Demetrio, a Atala, a Ariarte, a Arsaces y a todos los países, a Samsamo, a los espartanos, a los delos, a Nidos, a Sicione, a Caria, a Samos, a Panfilia, a Alicia, a Alicarnaso, a Rodas, a Facelia, a Cos, a Side, a Arados, a Gortina, a Guido, a Chipre y a Cirene. Y se hizo una copia de esas cartas para los sumos sacerdotes. El rey Antíoco atacó el barrio nuevo de Dora. Sus hombres avanzaron poco a poco y construían máquinas. Sitiaron Trifón de tal modo que ya no podían entrar ni salir. Simón les mandó 2000 de sus mejores guerreros para ayudarlos, junto con plata, oro y muchos materiales. Pero el rey no quiso recibirlos, al contrario, anuló todos los compromisos que había contraído antes con Simón y cambió de actitud para con él. Le mandó a uno de sus amigos, a Tenobio, para hablar con él. Ustedes mandaban decirle: ocupen Jope, Gazer y la ciudadela de Jerusalén, que son ciudades de mi reino. Ustedes han asolado sus alrededores, devastado el país y se han adueñado de muchas de las ciudadelas de mi reino. Pues bien, devuélvanos ahora las ciudades que han tomado y los impuestos de las ciudades que ustedes han recaudado fuera del territorio de Judá. Si no, dennos en vez de eso 500 talentos de plata y otros 500 por las devastaciones que han cometido y por los impuestos que pagaban esas ciudades. En caso contrario, le declararemos la guerra. Cuando Atenobio, amigo del rey, llegó a Jerusalén, vio la riqueza de Simón, el aparador lleno de vasos de oro y plata y el lujo que lo rodeaba, quedó estupefacto. Cuando transmitió las palabras del rey, Simón le respondió: no hemos conquistado una tierra extranjera, ni nos hemos apoderado de los bienes ajenos, sino que era la herencia de nuestros padres, que nuestros enemigos nos habían robado por un tiempo. Como la ocasión era favorable, nos aprovechamos de ella para reconquistar la herencia de nuestros padres. Jope y Gazer, que tú reclamas,
son dos ciudades que han hecho mucho daño a este pueblo y a nuestro país. Por eso solo daremos por ellas 100 talentos. Atenobio nada respondió, sino que partió furioso donde el rey le transmitió la respuesta de Simón. Le habló de su riqueza y de todo lo que había visto, y eso le produjo al rey una gran indignación. Trifón había huido en barco a Ortosia. El rey eligió entonces a Sendebo como gobernador de la zona marítima y le pasó un ejército de infantería y de caballería. Le ordenó que instalara su campamento frente a Judea, que reconstruyera Cedrón, reforzara sus puertas y combatiese al pueblo. El rey por su parte iría a perseguir a Trifón. Sendebo llegó hasta Jania y comenzó a desafiar al pueblo. Hacía incursiones en Judea, mataba a gente y se llevaba prisioneros. Fortificó Cedrón, instaló allí una tropa de caballería e infantería que hacía incursiones y patrullaba los caminos de Judea, tal como el rey lo había mandado. Juan subió desde Gazer para comunicar a su padre lo que Sendebo estaba haciendo. Simón llamó entonces a sus dos hijos mayores, Judas y Juan, y les dijo: la familia de mi padre, mis hijos y yo, hemos combatido los enemigos de Israel desde nuestra juventud hasta el día de hoy. Y gracias a nosotros Israel se ha salvado muchas veces. Ahora yo soy mayor, mientras que ustedes, gracias al cielo, están en la flor de la edad. Tomen pues mi lugar y el de mi hermano. Partan a combatir por su nación y que la ayuda de los cielos los acompañe. Reclutó entonces en el país 20,000 hombres de infantería y de caballería que marcharon contra Sendebo y pasaron la noche en Modín. Cuando se levantaron por la mañana, avanzaron por la llanura, pero salió a enfrentarlos un poderoso ejército compuesto de infantería y caballería. Solo los separaba un torrente. Juan pensaba instalar su campamento frente al enemigo, pero vio que sus hombres tenían miedo de atravesar el torrente. Entonces pasó él primero. Al ver eso, sus hombres pasaron detrás de él. Divisó su ejército en dos, ubicado a la caballería en medio de la infantería, porque la caballería de los enemigos era mucho más numerosa. Tocaron la trompeta y Sendebo tuvo que huir con su ejército. Cayeron muchos de sus hombres y los que lograron escapar se refugiaron en la fortaleza. Entonces fue herido Judas, hermano de Juan, pero éste persiguió al enemigo hasta que Sendebo llegó a Cedrón, que había fortificado. Como los demás se habían refugiado en una torre en las afueras de Azoto, Juan les prendió fuego y sucumbieron 2,000 de ellos, y Juan volvió en paz a Judea. Ptolomeo, hijo de Abubos, había sido nombrado gobernador de la llanura de Jericó. Era rico en oro y plata y era yerno del sumo sacerdote. En su orgullo anhelaba ser el dueño del país y de su maldad se puso a pensar cómo acabar con Simón y su hijo. Pues bien, Simón, preocupado del bienestar de la ciudad, andaba haciendo una gira de inspección. Fue así como llegó a Jericó con sus dos hijos, Matatías y Judas, el mes de Sebat, el 11º mes del año 177. El hijo de Abubos lo recibió hipócritamente en una pequeña fortaleza que había construido y cuyo nombre era Doc. Lo preparó un gran banquete, pero había escondido a unos hombres. Y cuando Simón y sus hijos tuvieron ebrios,
Ptolomeo y sus hombres tomaron sus armas y se abalanzaron sobre Simón en el comedor. Lo mataron junto con sus 2 hijos y algunos de sus compañeros. Era un gesto odioso por el cual devolvía mal por bien. Ptolomeo escribió al rey para contarle lo que había hecho. Le pidió que le mandara tropas para que así entregara al rey el país y las ciudades de los judíos. También mandó a unos hombres a Gazer para asesinar a Juan y pidió por carta a los generales que se juntaron con él, ofreciéndoles plata, oro y otros regalos. Por último mandó a otros para que se apoderaran de Jerusalén y de la colina del templo. Pero hubo un hombre que se les adelantó corriendo, informó a Juan que estaba en Gazer del asesinato de su padre y de sus hermanos. También le dijo, mandó unos hombres para matarte. Al saberlo, Juan se quedó pasmado, pero apresó a los hombres que venían a matarlo y los mandó a ejecutar, pues sabía que venían para asesinarlo. El resto de la historia de Juan, sus guerras, sus actos de valentía, las murallas que edificó y todo lo que hizo, ¿no están escritas en los archivos de los sumos sacerdotes? A contar la fecha en que recibió ese cargo en el que sucedió a su padre. Palabra de Dios. Todos te alabamos, Señor. Queridos hermanos, hemos llegado al final, capítulo 16 del primer libro de los Macabeos. Mañana vamos a comenzar el segundo libro de los Macabeos. Quiero decirles a todos, miren, ya llevamos gran parte, una tercera parte más o menos de las Sagradas Escrituras. Quiero decirles a todos que el diablo está sembrando el desánimo. Quiero invitarlos a todos a animarse. Yo no puedo estar detrás de, mire, lean la Biblia, mire, por favor, háganlo, no. Yo la leo. El que persevere hasta el final, pues la leerá. Y si en algún momento, pues yo ya no la leo, pues sígala leyendo usted. Lo importante es, por lo menos una vez en la vida, leer la palabra de Dios. Quiero felicitarlos, porque hemos llegado lejos leyendo la Biblia. A lo mejor usted antes había arrancado, usted antes había empezado, pero no había podido concluir. Y Dios nos ha dado la oportunidad hoy de llegar al segundo libro de los Macabeos. No se desanime. Que las fiestas, que la Navidad, que Nochebuena, que me pongo de acuerdo, no. Saque una hora en el día, media hora y lea la Biblia. Si usted lo deja para mañana, si usted lo deja para pasado, téngalo presente que será media hora, 1 hora, 2 horas, que ya no le dedicará la palabra de Dios. Vamos a perseverar, no es un regaño, es una invitación, es una exhortación. Porque muchos comenzamos, pero ya pocos quedamos. Yo seguiré, así lleguemos a 1000, así lleguemos 500, así lleguemos 1, yo continuaré en el nombre de Dios leyendo la Biblia. Espero que usted sea ese uno que termine conmigo de leer la palabra de Dios. El Señor esté con todos ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. Dios les bendiga, Dios les acompañe. Les leyó el Padre Marcos Galvis. Un feliz día para todos. Bueno, nos vemos mañana para seguir leyendo la palabra de Dios. Hasta mañana, Dios mediante.